Una enorme reforma económica. Eso es lo que en los últimos minutos anunció el presidente de Chile, José Antonio Kast, con lo que está llamando el gran proyecto de reconstrucción nacional, que tiene una mezcla de distintas cosas. Por un lado, millonarios subsidios para distintos grupos, bajas importantes de impuestos, como también la eliminación de varios impuestos, aunque de manera temporal, y simultáneamente grandes recortes en el gasto estatal, lo que es una mezcla de medidas subsidiarias, medidas pro mercado y también de recortes estatales, especialmente a los universitarios. Lo que vamos a ver que va a tener una serie de reacciones, especialmente con probablemente las protestas estudiantiles que se van a dar por los recortes a la gratuidad. Pero todo esto se anunció por parte de Kast hace pocos minutos, donde habló de su gran reforma. A través de ustedes, quiero dirigirme a los chilenos presentándoles un borrador de proyecto de ley que plantea una reconstrucción nacional. Recibimos un gobierno en peores condiciones de las que nos imaginábamos. Y esto no es excusa, porque algunos dicen se están poniendo el parche ante la herida para no enfrentar los problemas. No, para enfrentar los problemas hay que conocer la realidad profunda. Hay que saber con qué recursos se cuenta, con qué funcionarios vamos a poder contar a todo evento, qué funcionarios van a estar con ustedes. No es que vengan una y otra vez a tomar una ficha, otra ficha, sino quién va a traerle las soluciones reales y efectivas. Por eso decimos que no es una excusa querer conocer la realidad para poder disponer de todos los medios posibles para enfrentar el problema que se creó después de los incendios. Y hay que entender qué se derrumbó en Chile. Porque claro, aquí vemos la destrucción por el fuego, pero en Chile se han roto más cosas, muchas más cosas. Se rompió la economía, literalmente se rompió. El crecimiento se estancó. Ustedes aquí en la región han sufrido el dolor del desempleo, la falta de dignidad, de no tener buenos servicios, atenciones, porque la región y el país se detuvo en su andar. Bajó la productividad, el empleo formal se ha ido perdiendo. Y muchos hoy día tienen ese famoso concepto del pololo. No, tengo un pololo aquí, un pololito acá, pero el trabajo formal es lo que da certeza en la vida para salir adelante. Y, por supuesto, se rompieron las finanzas públicas. De los últimos 18 años, 16 años de esos 18, Chile ha tenido un déficit, una deuda que ha ido creciendo. El año 2008, nuestra deuda equivalente al PIB era de un 5%, y hoy día es del 42%. ¿Qué familia resiste endeudándose 16 de 18 años? Imagínense que ustedes todos los meses, durante 16 años, gastaran más de lo que les ingresa. Ya la pura angustia de ver la libreta de ahorro, de verla donde uno junta las monedas, y que no hay. Eso ya genera una angustia permanente. Imagínense un país entero endeudado. Y cuando uno está endeudado, empieza a buscar fórmulas. Y cuando un país se endeuda, pierde la credibilidad. Porque no estamos aislados. No somos un país inmensamente rico, con riquezas naturales. Tenemos, pero no para poder solucionar todos los problemas. Y cuando se pierde la credibilidad y el país pierde la credibilidad, lo van alejando. Y dicen, no, mira, parece que no saben llevar las finanzas. Esto es igual que una casa. Ahora, esta reforma tiene varios detalles que los vamos a analizar, por supuesto, se los vamos a detallar. Y yo diría que la generalidad de ellos tienen elementos bien positivos, pero es una mezcla de políticas bien pro mercado, otras que son de Estado subsidiario, con muchos subsidios, y recortes estatales. Entonces, más allá incluso de los subsidios, yo diría que muchos de los recortes estatales y bajas de impuestos son bien positivas. ¿Cuál es el detalle en la práctica de este proyecto? Por un lado, se enfoca principalmente, y por eso hablan de reconstrucción, con respecto a aquellos que perdieron sus viviendas cuando fueron los incendios en distintas partes del país. Uno de los más emblemáticos fue el de Valparaíso, y que fue una pésima gestión la de Gabriel Boric al responder ante esa crisis de vivienda. ¿Qué es lo que se está hablando? Una inyección de más de 400.000 millones de pesos para la reconstrucción de aquellos afectados por los incendios, ¿no? También se rebaja al mismo tiempo de manera transitoria, y mucho impuesto aquí que se rebaja o se elimina, pero de manera transitoria, ojalá fuera definitiva, el impuesto a las donaciones.
porque hay impuesto a las donaciones, ese se va a rebajar, ¿no? Y también la facultad de la tesorería para condonar, o sea, perdonar capital endeudado, o sea, deudas y un régimen de repatriación de capitales. O sea, son todas medidas beneficiarias para temas de ayuda a las víctimas de incendio. En tema de reconstrucción económica, aquí hay una importante eliminación o baja de impuestos, aunque algunas eliminaciones son temporales. Se elimina transitoriamente el IVA a la vivienda, que es del 19%. Que esa es una medida muy buena, aunque ojalá lo ideal sería que se eliminara por completo y de manera permanente. El IVA a la vivienda, que es un impuesto de un 19%, se implementó bajo los gobiernos de Bachelet para la construcción de nuevas viviendas, como también su mantenimiento, y antes no había impuesto por el tema de las viviendas. Como consecuencia de esas reformas de Bachelet, aumentaron el precio de las viviendas, se encarecieron de manera general y eso generó que se construyeran menos viviendas, subieran también por lo mismo los arriendos o también los precios de compra y tuviéramos en gran parte el problema de vivienda que tenemos ahora. Aunque no fue la única reforma que hizo cambios muy negativos como se trata del suelo, el tema de la regulación urbana, todas modificaciones que nunca se tocaron por los gobiernos de Chile Vamos. Bueno, afortunadamente Kast ahora está enfrentando eso que viene desde Bachelet, un legado bien malo, aunque lo está simplemente eliminando de manera transitoria. Idealmente esto fuera de tema temporal, pero positivo. No fuera temporal, sino que fuera definitivo, pero de todas maneras positivo. También el impuesto a las empresas se rebaja de un 27 a un 23%. Bien, 4 puntos menos, ojalá lo bajaran más todavía, pero es una gran baja. Bien, simultáneamente se va a reintegrar el sistema tributario, lo que permite pagar menos impuestos. Se va a eliminar por completo el impuesto a las ganancias de capital. Perfecto, eso también es permanente. Y aquí se suma otra de las políticas de subsidio. Al mismo tiempo que se está hablando de hacer subsidios importantes, que eso viene de gasto estatal, no viene de nuestros impuestos, para temas de vivienda, también se va a subsidiar lo que llaman la protección del empleo formal. Ahora, ese elemento, ¿qué significa? Que probablemente a ciertos negocios elegidos a dedo o que postulen, el Estado les va a regalar plata, o sea, los va a subsidiar. Hay que estar muy atento porque esas son típicas propuestas económicas más corporativistas que tienden a llevar a que suele un amigo de llevarse el beneficio o que eventualmente negocios que a veces no son muy competitivos se mantengan o que se intenta usar temas de favores políticos a nivel local para obtener dinero. Entonces hay que ver a qué se refiere con cuánto es el subsidio que él lo va a obtener y eso del empleo formal, la manera de mejor hacerlo competir más que dando subsidios es quitándoles impuestos y regulaciones para que en la práctica el que vende en negro no tenga mucho como competir, porque al formal puede hacer lo mismo, pero más establecido si es que no tiene que pagar tanto impuesto, ¿no? Pero se hace eso, esa propuesta más corporativista. Y también se va a agilizar, y por lo tanto esto va de la mano de propuestas anteriores, las regulaciones ambientales y sectoriales, lo que es cortar burocracia estatal. Bien, me parece bien ese elemento. Simultáneamente, se van a hacer justamente reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene que ver para dar mayor rapidez en temas económicos, o sea, cortar burocracia ambiental. Está habiendo un recorte importante en los últimos días de circulares, regulaciones y restricciones ambientales en materias generales. También se va a agilizar las concesiones marítimas y la creación de canales expeditos para ampliaciones de faena, nuevamente por cortes de burocracia y requisitos estatales, como también mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias, compensación del Estado a privados, ¿no? Ahora, siguiente, simultáneamente, se anunció una contención del gasto del Estado mediante ajustes a la gratuidad universitaria. Y esto que vamos a ver, aunque es positivo en reducción de gasto estatal, es evidente que esto va a generar la furia inmediata de todas las universidades estatales y varias universidades privadas que tienen acceso a la gratuidad. Y no se sorprendan que veamos muy pronto marchas importantes de estudiantes universitarios y escolares con números no tan pequeños, porque esto los va a enfurecer de una manera brutal. Nadie se había atrevido a tocar la gratuidad universitaria desde que se implementó, pero Kast se atrevió, gratamente sorprendido. ¿Qué anunció? La gratuidad universitaria ahora solo estará disponible para aquellos que sean menores de 30 años. Y también se va a frenar la extensión de la gratuidad universitaria a nuevos grupos poblacionales. Eso se anunció, al mismo tiempo que se está restringiendo. No sería raro que en los próximos años también veamos que se restrinja aún más hasta su eventual eliminación. Que sería bueno justamente porque es un subsidio estatal a costar los impuestos del resto de los trabajadores chilenos para algo que uno debería poder ir tratar de impulsar por cuenta propia, debería haber más competencia, pero al mismo tiempo el valor de un título universitario ya no es tanto como lo que ocurre con las carreras técnicas y especialmente con la nueva era que estamos viendo con la inteligencia artificial. En muchos trabajos que hay exceso de titulados que no encuentran realmente cómo emplearse, no tiene el mismo peso que tenía, por ejemplo, hace 50 años o hace 20 años un título universitario. Simultáneamente, moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema. O sea, se va a limitar que nuevas universidades puedan optar a estar en el sistema de gratuidad. Universidades, por ejemplo, privadas, que quieren también tener elementos de gratuidad. Eso se va a limitar el ingreso de nuevas.
Y también, para aquellos que no han pagado el CAE, durante la administración de Boric se está hablando de perdonar el CAE. Eso no va a ocurrir. Ahora se está hablando de lo contrario, fortalecimiento de los mecanismos de cobro del crédito con aval del Estado. O sea, aquellos que deben CAE, ahora probablemente los van a empezar a perseguir más para que paguen sus deudas o va a haber consecuencias. Eso también va a generar mucha molestia porque hay una cantidad enorme de gente que debe CAE y muchos que ya simplemente no lo pagan porque no había mucha consecuencia. Ahora esto va a tener ciertas consecuencias, va a generar molestia. Espérense las protestas que van a venir sumados a los estudiantes. Eso hay que tomar en cuenta. También, medidas de inclusión financiera para proteger a personas vulnerables frente a la usura y el crédito informal. ¿Qué significa eso? Que van a intentar fortalecer más a las instituciones bancarias tradicionales. Eso puede significar nuevamente normas algo corporativistas, así que hay que estar más con el detalle de eso. Endurecimiento de penas al contrabando de cigarrillos, o sea, endurecimiento de penas por contrabando. Aunque los cigarrillos, la única razón por que se hace contrabando en Chile es porque tienen unos impuestos altísimos. Siempre se genera mercado negro, incluso si algo es legal, si lo tienes con tanto impuesto que su precio real es mucho más bajo. Pasa eso con los cigarrillos, no va a detener el contrabando. La manera de terminar ese contrabando sería que elimines el impuesto a los cigarrillos, tendrían su precio natural, contrabando no tendría razón de ser, no haría contrabando de cigarrillos. Va a seguir ocurriendo, no va a ser muy efectiva esa. Endurecimiento de sanción al transporte ilegal de migrantes. Bien, aunque ya estaba sancionado, pero es bien que se aumente la pena, va en buena dirección. Y también reforzamiento de la Rectoría Técnica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que eso va de la mano, por supuesto, de todas estas medidas migratorias, pero también en temas de permiso. En la práctica ese fortalecimiento va a la mano de recortes de regulaciones ambientales. Y lo último, y esto es muy bueno, la eliminación de contribuciones, pero no para todos. Esa era una propuesta de Kaiser. Kass está haciendo una eliminación de contribuciones limitada. ¿Para quiénes? Cito, para los adultos mayores, que hay varios de nosotros que nos comprometimos que la primera vivienda iba a dejar de pagar contribuciones. Nuestra primera medida, porque esto es paso a paso, es que los adultos mayores dejen de pagar contribuciones para la primera vivienda porque es injusto. Entonces, solo aquellos que tengan más de 65 años dejarán de pagar contribuciones, pero solo con respecto a su primera vivienda. El resto de la población no tendrá esa reducción impositiva por ahora. Ojalá se implemente el resto. Y lo ideal sería que no hubiera contribuciones, como tanto se habló en distintas campañas presidenciales. Pero un paso en la dirección correcta, aunque es un grupo poblacional solo de aquellos que están en la tercera edad y solo para su primera vivienda. Si usted tiene menos de 65 años, mala suerte, si tiene una casa va a seguir pagando el impuesto de contribuciones, que es como casi un arriendo que uno le paga al Estado con tanto impuesto. Pero estas son las reformas. No todas son perfectas, pero yo diría que en promedio son positivas. Hay algunos elementos corporativistas, hay algunos elementos de mucho subsidio, que dudo del efecto, especialmente con lo del llamado empleo formal. Eso puede también llevar a aquellos que se abusen justamente del sistema, pero la gran cantidad de recortes estatales y bajas de impuestos hace que sea una reforma buena en promedio, más allá de que no todos los detalles son perfectos, pero muy positivo en general, y por lo tanto uno está gratamente sorprendido. Ojalá fueran más allá con lo de las contribuciones, ojalá muchos de estos recortes de impuestos o eliminaciones fueran permanentes en vez de temporales. Por la baja del impuesto a las empresas, eliminación de burocracia, también eliminación de ciertos otros impuestos, como justamente el impuesto a las ganancias, muy bueno, más allá de los elementos corporativistas de tanto subsidio, especialmente en temas de ciertos grupos económicos, para proteger el empleo formal. Eso casi puede sonar como para beneficio de grupos corporativos que el Estado le empieza a dar dinero subsidiado a costa nuestra. Hay que estar muy atento con eso. Y bien los recortes del gasto estatal, por ejemplo en las universidades, aunque es evidente que, aunque no hemos terminado la primera semana, ya desde la próxima semana van a empezar las protestas estudiantiles por ese anuncio, tanto por el recorte a la gratuidad, como también el bloqueo a nuevos ingresos de sistemas a la gratuidad universitaria que se paga con nuestros impuestos, y también el que ahora el CAE se va a empezar a cobrar con consecuencias si no pagas. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta reforma de último minuto que hizo José Antonio Kast? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!